Jota ahí atrás para que sepa bien claro qué hora estamos y para que no me pase también. Traigo dos avisos antes de empezar a compartir la palabra de Dios. Traigo dos avisos que dar. El primero es que, como ya dijo nuestro hermano César, hoy no está con nosotros el pastor y su esposa. Tuvieron que salir de viaje para tener una situación de urgencia familiar y bueno, nada más oremos por ellos para que todo esté bien y que Dios los lleve con bien y que los traiga con bien también, ¿no? Por otro lado, el segundo aviso es que a partir de la siguiente semana vamos a empezar con nuestro rol de cultos dobles. O sea, ya vamos a empezar con el primer culto a las 10 de la mañana, el segundo culto va a empezar a las 12:30. ¿Qué implica esto? Bueno, primero, que los que van a decidir asistir al segundo culto, pues sepan que ya va a ser a partir de la siguiente semana. Y para los que van a estar manteniéndose en el primer culto, la recomendación es que lleguemos lo más temprano posible porque con la finalidad de que el segundo culto empiece temprano, el primer culto tiene que empezar a su hora y vamos a tener que estar muy como relojitos cuidando cierto tiempo de cada una de las cosas que suceden durante el culto para asegurar que no nos pasemos de tiempo y afectemos al segundo culto. Y bueno, ese es el aviso. Entonces, desde navegantes, los navegantes, la cita es a las 9 de la mañana, no es a las 9:05, no es a las 9:15, es a las 9. La cita para los que oramos es a las 9:30, no a las 9:40, a las 9:50, es a las 9:30. ¿Para qué? Para que todos terminemos a tiempo y podamos empezar nuestro culto todos juntos a las 10. Amén. No estoy enojado, no estoy regañando a nadie, nada más estoy observando cómo creo que va a ser lo mejor para todos a partir de la siguiente semana. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es verdad en nuestras vidas y tu palabra es luz que nos alumbra, Señor, en todo tiempo. Hoy nos toca ver un pasaje difícil, Señor, un pasaje que está al parecer en la penumbra de la vida de uno de tus hijos, Padre, pero que a partir de ese escrito, tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos guiarás a luz, nos guiarás a la verdad y nos enseñarás, Padre, por medio de ella para poder actuar de la forma que a ti te agrada. Así que te pido, Señor, que uses este tiempo, Señor, para que el consejo tuyo sea llegando a nuestras mentes, a nuestros corazones y podamos tomar decisiones, tomar el camino adecuado de acuerdo al consejo de tu palabra en todo tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar en donde nos quedamos en Salmos 55. Pero antes que abran su Biblia en el Salmo 55, quiero empezar el estudio del día de hoy yéndome a otro pasaje, porque si tuviéramos que ponerle título a esta parte o a este salmo, yo le pondría el precio de la traición. En este Salmo 55, vamos a estar viendo cómo el rey David está hablando en primera persona una oración, siendo una respuesta a una circunstancia que él está pasando en ese momento por muchas dificultades que han sido consecuencia de sus acciones. El día de hoy, en lo que vamos a estudiar estudiar a tres traidores, a tres personas que traicionaron. Vamos a estudiar a tres personas qué es lo que hicieron, por qué consideramos que fueron traidores o que traicionaron, y vamos a ver sus respuestas, sus consecuencias, y vamos a poder ver en esa óptica del estudio del día de hoy cómo es que Dios, a pesar de las circunstancias humanas, Dios sigue haciendo su completa, soberana voluntad, y cómo Dios sigue cumpliendo propósitos a pesar de nosotros, ¿sí? El objetivo de hoy no es señalar al traidor 1, al traidor 2 y al traidor 3 como si fueran algo
ajeno, algo que no está en nuestra vida, sino dándonos cuenta que pues, nosotros pudiéramos ser el traidor 1 o el traidor 2 o el traidor 3, pero siempre dependerá de nosotros cómo reaccionar, porque somos humanos como ellos, ¿ok? Entonces, el traidor 1 es David, y vamos a irnos al libro de 2 de Samuel, capítulo 12. Samuel cometió un pecado muy grande, y en este pasaje el profeta entra al palacio a dar una sentencia de juicio en respuesta a lo que Dios le quiere decir a David, después de que David ha tenido oculto su pecado por casi 2 años. Después de que, en versículo 7, después de que Natán le presenta una parábola a David, y David responde de una forma que era una forma justa, Natán le dice: tú eres aquel hombre, o sea, tú eres el digno del juicio de lo que acabas de decir, versículos arriba, ¿no? Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Yo subrayaría esto: tuviste en poco, porque es una parte muy importante de lo que Dios está diciendo. Dice: a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, cosa que nadie sabía porque David lo había mantenido oculto, pero Dios todo lo ve. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Aquí viene el juicio que determina a Dios y que lo está diciendo por medio del profeta. No jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Veamos y subrayemos la respuesta de David. La respuesta de David no es ocultarse, no es poner un pretexto. La respuesta de David es aceptar. O sea, él lo primero que dice es cierto, pequé contra Jehová. Como tuvo esa respuesta, el profeta dice: también Jehová ha remitido, o sea, ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y si seguimos viendo el texto, de hecho, yo les recomiendo mucho leer desde este capítulo hasta el capítulo 18, porque la historia o el salmo que vamos a estudiar el día de hoy está metido en todo lo que está pasando en estas circunstancias, en las circunstancias en las que David ha sido reconvenido por parte del profeta y vienen consecuencias para David. De hecho, un poquito más adelante, lo último que dice Natán es: el hijo que tuviste con esa mujer morirá. El profeta sale de casa, el niño en ese momento no muere, pero muere 7 días después. Cualquiera que fuera, porque todo esto fue hecho en el palacio, cualquiera que hubiera estado ahí como testigo en el palacio viendo esto, hubiera dicho: ¿qué está pasando? O sea, el rey que todos admiramos
de repente es reconvenido por alguien que dice que es profeta y el rey no lo mata, no lo manda a golpear, sino acepta eso y cuando pasan ciertos días la palabra tiene cumplimiento. Entonces algo para poder detectar si un profeta es real o no es si la palabra tiene cumplimiento. Esta palabra empieza a cumplirse en el momento en que el hijo muere, ese bebé. Ese bebé muere y entonces cualquiera que haya escuchado esta sentencia hubiera dicho, número uno ya pasó, viene la segunda, viene la tercera, viene la cuarta, todo lo que era parte del juicio iba a pasar. ¿Ok? El texto sigue hablando de todas las cosas que suceden después de que Natán sale, pero antes de avanzar, yo quiero poner en blanco y negro qué es la traición, porque ahorita yo ya dije que David es el primer traidor de la historia que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y por qué digo que es el primer traidor? Porque ¿qué significa traición? Traición es la falta de fidelidad. Esto es cuando la fidelidad implica un deber. En el caso de David, por ser rey, la fidelidad, ¿a quién se la debía? Se la debía a Dios que lo puso, ¿sí o no? Que parte de las cosas que le dice Natán a David es, Dios le está diciendo, yo te puse, yo te saqué, yo te hice rey. Entonces, él se debía a Dios porque Dios lo puso como rey y tenía un deber. Y no nada más tenía un deber con el pueblo, con Dios, sino un deber con el pueblo. Dios había sido puesto para gobernar, para cuidar al pueblo, para hacer justicia. Y lo que hizo con esa mujer, adulterando con ella, lo que hizo matando a su esposo era contrario a su deber. En lugar de cuidar, mató. Era romper eso. Otra cosa que significa traición es romper la confianza brindada. Otra cosa que puede significar es fallarle a alguien, abandonar a alguien, romper un pacto implícito o explícito o defraudar. Todo eso puede significar traición. Entonces, cuando vemos lo que Natán le dijo a David de parte de Dios, vemos que Dios está tomando muy, muy a pecho lo que hizo David, no nada más porque fue algo malo, sino porque lo está haciendo la persona que puse como rey. Entonces, el castigo tenía que ser público y tenía que suceder algo importante, no nada más en un aspecto personal con David, o sea, como un trato personal con él, sino por todas las consecuencias que iba a acarrear lo que sus acciones habían empezado a desencadenar. Si ustedes, ahorita voy a relatar a grosso modo lo que pasa del capítulo 13 al capítulo 18. Ustedes lo leen con calma después. En el capítulo siguiente de este pasaje empieza a suceder que uno de los hijos de David abusa de una de las hijas de David. Es la historia de Amnón y Tamar. Este muchacho le gusta la muchacha, son medios hermanos y él abusa de ella. David se entera y no toma una acción. David sigue ciclado con lo que él hizo y su culpa le mantiene nublado el juicio. Y el tener el juicio nublado impide que él pueda tomar una acción con su hijo. Él como rey tenía que hacer cumplir la ley y aunque fuera su hijo, tenía que hacerse cumplir la ley con ese hijo. Pasan 2 años, el rey no ha hecho nada y resulta que el hermano de ella, de Tamar,
que era hermano de su misma mamá, se levanta contra el violador y lo mata. Organiza una fiesta con todos los hermanos del hijos del rey y mata a Amnón. Ahora, un hermano contra otro hermano, y este hermano se llama Absalón. Absalón se siente defraudado por su hermano. Se siente que su hermano abusó de la confianza. Fíjense cómo ahí está el hilo de traición. Su hermano se siente traicionado, la confianza de su hermana por su hermano, y aparte Absalón se siente ahora traicionado por su papá, porque su papá no ha hecho nada con mi hermana, con lo que le hicieron a mi hermana. No ha hecho nada. Mata a su medio hermano y se autoexilia por 4 años. En ese autoexilio, en algún momento, uno de los generales hace un convenio con una mujer para que convenza al rey de que regrese a Absalón. El rey hace que Absalón regrese, pero después de tenerlo lejos, él dice, ok, voy a permitir que regrese, pero no lo quiere ver. Y no lo quiere ver por 2 años más. Entonces, el mismo David empieza a propiciar en Absalón, con sus respuestas, una reacción. ¿Qué reacción? Absalón se siente traicionado por su papá y aparte separado de su papá. En Absalón se empieza a desarrollar una semilla de traición. Y Absalón en algún momento empieza a ponerse de acuerdo con la gente, algunos de ellos líderes que eran parte de gente cercana a David en el palacio, para ponerse en contra de David y hacer un golpe de estado. Y es lo que termina pasando. Absalón es el segundo traidor de esta historia. Y este Absalón lo que hace es, empieza a tratar de juntar en su equipo, aparte de gente muy importante, y a uno de ellos que logra convencer, que se llama Aitofel, era el principal consejero del rey. Y este Aitofel, en algún momento, imagínense que está en el mismo momento que Natán le está dando sentencia al rey, y que ve cómo el cumplimiento de esa palabra sucede con la muerte del niño. A Aitofel se le cae su voy a usar la palabra ídolo, porque no, a lo mejor para Aitofel David no era un ídolo, pero sí era alguien que respetaba mucho, que lo tenía en un umbral de mucho respeto. Y en el momento que ve que todo lo que ha hecho David, le pierde el respeto, le pierde la credibilidad, y al escuchar que Dios va a traer juicio sobre David, se pone del otro bando, se pone del lado del enemigo, del lado de Absalón. Y ahora sí, abramos con todo este contexto Salmo 55. El Salmo 55, David lo está diciendo en una oración, pasando por todas estas circunstancias. Ya ha sido hecho el golpe de estado y ya tiene 2 enemigos. Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Cómo dice al final me conmuevo? Porque David mismo sabe que no está orando, no es el tipo de oración que tú haces sabiendo que está contigo todo el tiempo Dios y que te sientes bien con Dios, sino esta oración la está haciendo David sabiendo que él ha hecho mucho mal, que él ha propiciado como el efecto dominó. Él es el que tiró la primer ficha de ese efecto, ¿sí?
Y por eso dice me conmuevo, porque él va a empezar a hablar, inclusive va a hablar de quienes lo atacan como enemigos, pero él sabe que él ha causado eso. Entonces es el tipo de oración que uno hace como papá, como trabajador, como no sé, en alguna circunstancia en que uno le pide a Dios ayuda. Pero sabes que tú eres parte de lo que ocasionó todo lo que pasó, todo lo que está pasando. Entonces, no es como que ayúdame porque ellos tienen toda la culpa. Es el tipo de oración que tú haces cuando tú sabes que tú tienes parte de la culpa de lo que está pasando. Dice, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Este pasaje es impresionante porque en estos dos versículos, en 3 enunciados, solamente en 3 enunciados, David usa 4 veces la palabra temor, terror, temblor, terrores. Esas palabras. O sea, David está en el punto más negro de su vida, en un punto oscuro, porque no es que lo está atacando a alguien que pues fuera otro general o otro rey, sino está siendo atacado por su misma familia, pero no nada más está viendo la consecuencia en su familia, sino también sus amigos más cercanos están tomando un bando en contra de él, y también parte del pueblo está tomando en contra de él un bando. Y él sabe que él ha propiciado todo eso, y entonces él dice, terrores de muerte, temor, temblor, terror me ha cubierto. En este momento y en esta oración sigue diciendo, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. O sea, él se imagina lo único, ojalá tuviera alas, porque ojalá me pudiera teletransportar o mover a otro lugar y que todo se acabe, que todo pase, que yo no lo vea. Él no quiere estar como ojo del huracán en todo lo que está pasando, pero es parte del juicio. Es parte del juicio. Obviamente, él está diciendo, quisiera alas para esto, pero lo está haciendo no como pidiéndole alas a Dios, porque sería algo como absurdo, ¿no? Pero él está diciendo poéticamente, quisiera estar fuera de esto, de esta circunstancia, de esta realidad. Dice, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche me rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Y entonces aquí del versículo 9 al 11 David está diciendo lo que alcanza a ver a distancia en la ciudad, porque para este momento David ya tuvo que salir de Jerusalén y él está viendo cómo la ciudad está empezando a ser carcomida por la misma destrucción que hay, en el que entre el pueblo se estén peleando unos contra otros, familias contra familias en el mismo pueblo. Dice, hay violencia y hay rencilla en la ciudad. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Y aquí viene el momento en el que empieza a hablar de su enemigo. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. O sea, él se ha enfrentado muchas veces a muchos reyes, a muchos enemigos, ya sabe cómo reaccionar.
Y dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y aquí lo que está diciendo, versículo 13 y versículo 14, está dirigido a un hombre que es Aitofel. Ese es Aitofel. ¿Quién es Aitofel? Ayúdenme a buscar unos pasajes y vamos leyéndolos juntos. Primero de Crónicas, capítulo 27. En este pasaje, en el primero de Crónicas 27, se habla de todas las personas que se unieron al reino de David cuando tomó el reinado. Casi hasta el final. Versículo 32 dice, y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba, y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai, arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar, y Joab era el general del ejército del rey. Si ustedes, en todo este pasaje, en todo este capítulo se describe cómo quedó organizado el reino. Las últimas personas que se mencionan en este pasaje son 3 personas, son Aitofel, Usai y Joab. Esas eran las 3 personas más cercanas al rey David. De uno se dice que era su principal consejero, Aitofel. Del segundo, que es Usai arquita, se dice que era amigo del rey, el amigo más cercano. Y el tercero era Joab, era su general. Entonces, estos 3 eran los principales, la gente más cercana de David. Vamos a 2 de Samuel capítulo 15. Vamos a ver entonces qué pasa después con este Aitofel, porque ya han pasado más de 25 años que él ha estado reinando en conjunto con David. Y en 2 de Samuel capítulo 15 versículo 12 dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Yo tuve que leer desde el capítulo 12 hasta el capítulo 18, tuve que leerlo como 10 veces para darme cuenta de algo. En el momento en que Absalón llama a Aitofel, que es uno de las gentes más cercanas de su papá, a que se pase de su lado, no lo podemos tomar como que voy a invitarlo a ver qué me dice, a ver si es chicle y pega. No. Ya para cuando aquí en la Biblia dice que Absalón mandó llamar a Aitofel, y Aitofel ya estaba involucrado desde antes en la conspiración. Ya era parte de, o sea, Aitofel tomó la decisión de separarse de David desde que oyó el juicio de parte de Natán. Desde que se dio cuenta de que contra David venía un juicio, él dijo, ok, ¿con quién me voy? Porque si a este le van a empezar a caer pedradas, golpes, yo quiero irme del lado donde haya comodidad, donde haya paz, donde la cosa esté peleaguda. Y si va a perder el reino, me paso del bando que va a reinar. Él tomó esa decisión. Él decidió traicionar desde antes, inclusive que Absalón le dijera ven. Si no hubiera reaccionado a esa invitación. ¿Sí? Hay otro pasaje que está en el versículo 31, allá adelantito. Dice, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está
entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Qué respeto le tenía David a Ahitofel? Ahitofel era considerado el hombre más sabio, el hombre que lo que decía se cumplía, alguien que tú tenías que escuchar, y si te daba un consejo, era importante que siguieras ese consejo. Se los voy a demostrar. En 2 de Samuel capítulo 16, 23. Dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, cuando Ahitofel hablaba, así había que hacer. Y entonces, lo primero que hace David cuando se entera que Ahitofel está del lado enemigo es pedirle a Dios: nubla el consejo de Ahitofel. Ahora sí que me sabe todos los secretos, y va a dar, o sea, sabe muy claro cómo destruirme. Cuando le pregunten por mí para que algo suceda en mi contra, nubla su consejo. Es una petición que Dios le hace, que David le hace a Dios. Regresemos al Salmo 55. Y voy a leer nuevamente versículos 13 y 14. Dice: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí está describiendo a este personaje, y este personaje desde el primer día de reinado de David estuvo con David. Era considerado no nada más consejero, sino muy cercano en la familia. Y vean lo que dice después. Dice: en cuanto a mí, dice 15, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Yo subrayaría eso, porque podemos ver a un David que, a pesar de esta circunstancia de estar en mucho terror, temblor, él termina haciendo conciencia de algo. Dios dijo, como parte del juicio, también al final Dios le dijo: no morirás. Entonces él termina dándose cuenta de algo, que bueno, Dios me va a preservar porque Dios me ha perdonado. Y entonces puede decir: a Dios clamaré, Él me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Y aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Y entonces aquí está diciendo algo. A pesar de que está hablando de Ahitofel, él da una sentencia, está diciendo: no teme a Dios. Inclusive está hablando indirectamente de su hijo Absalón. Ellos han tomado un bando en contra del rey, no tienen temor de Dios. David, a pesar de haber traicionado a Dios, a él ya le había tocado vivir con Saúl. El ver a una persona que traiciona a Dios, que traiciona a Samuel, y David no fue capaz de levantar la mano para atentar contra Saúl de ninguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él supo responder cuando estaba siendo guiado por un traidor.
por alguien que no era la persona adecuada, ni moralmente, ni legítimamente por Dios, porque ya inclusive David había sido puesto y ungido como rey, y David lo seguía respetando. Entonces, ¿cómo tratamos con alguien que nosotros decimos, oye, a esta persona yo la tenía en un grado de posición X y me ha defraudado porque ahora ya lo vi que hizo esto y que hizo esto? Espérate, nosotros no somos nadie para emitir juicio contra una persona, ni para poner una persona arriba, ni para poner una persona abajo. No. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Nosotros no fuimos llamados a seguir a hombres. Nosotros fuimos llamados a seguir a Dios. Y si en el camino somos muchos los que estamos siguiendo a Dios, bienvenidos, hermanos. Somos una congregación. Vamos caminando todos juntos en el camino a Dios, pero no estamos siguiendo a una persona en específico. Porque el poner los ojos en el hombre a veces nos hace ver que esas personas abusan o nos traicionan. Y eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Me duele decir eso, pero hermanos, siempre va a pasar eso. Cuando ponemos los ojos en los hombres, es como Absalón poniendo los ojos en su papá y ver que su papá no responde. O como Aitofel poniendo los ojos en David y viendo que David se degradó moralmente a sus ojos y ya no era digno ante sus ojos. Entonces, nosotros no seguimos a Dios por los hombres. Nosotros seguimos a Dios porque Él es bueno y porque Él es Dios. Amén. Sigamos. Dice, versículo 19, Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Y aquí regresa David a hablar de Aitofel. Dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. O sea, porque realmente David no le hizo nada a Aitofel. Por eso dice, yo estaba en paz con él, dice, violó su pacto. ¿Qué pacto tenía Aitofel? Como consejero, tenía un pacto con el rey de honrarlo, de obedecerlo y de aconsejarlo de acuerdo a los conceptos de la palabra de Dios. Si Aitofel, digamos, lo más noble, si Aitofel hubiera dicho, yo con este rey ya no quiero servirlo, lo más noble hubiera sido ir con el rey y entregarle, decirle, rey, yo ya no puedo seguirlo sirviendo, dimito del cargo y buscar su camino. Pero esto no es lo que hizo Aitofel. Aitofel siguió sirviéndolo y empezando a buscar por otro lado con quién armaba una revolución, ¿no? Y entonces dice, por eso dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y entonces está hablando que este personaje era muy hábil para hablar, era muy sabio, pero era también muy hábil para esconder como el cuchillo y ponerlo en palabras suaves, ¿no? De hecho, David no se dio cuenta de que Aitofel ya estaba armando una revolución contra él, con su hijo, hasta que le avisan. O sea, cuando ya él no está fuera, no está en la ciudad y empieza un recuento de quién sí se fue con él, es cuando le avisan, Aitofel no está, no vino. Aitofel está ya, incluso está en primera línea con tu enemigo. Dice versículo 23, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y entonces David da un consejo para él mismo.
un consejo para él mismo. ¿Qué puedo hacer si en este caso no nada más familia, amigos, reino, todo se me derrumbó, sino que detrás de todo eso está Dios? O sea, Dios está permitiendo, inclusive provocando que todo eso pase. ¿Qué le queda a David decir? Me atengo a lo que Dios vaya a hacer, porque yo sé que es consecuencia de lo que yo hice. En ningún momento David le está reclamando a Dios. En ningún momento David reniega de Dios. En ningún momento David dice nada que no sea justo decir contra él. Al contrario, dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Te sustentará. David le está hablando a su alma. Así como en otro pasaje dice: alma mía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En otro salmo dice: alma mía, haz esto. Aquí le está hablando a su propia alma y le está diciendo lo que tiene que hacer. Echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y no es que David diga yo soy justo, sino que él dice: si él ya me perdonó, significa que él ya no está viendo mi pecado. Él ya me perdonó. Aquí tenemos algo que aprender, hermanos, porque hay veces en los que nosotros nos equivocamos, pecamos, seguimos siendo hombres, pero si nosotros nos arrepentimos y vamos delante de nuestro Dios contritos de corazón y le pedimos perdón y nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero muchas veces nosotros seguimos con nuestra mente pensando en lo que hicimos y sintiéndonos mal. O le damos espacio al diablo para que él nos siga atacando sobre algo que Dios ya nos perdonó. No, nosotros tendríamos que ser como David y entregar todo en sus manos, sabiendo que él, si yo ya me arrepentí, él me perdona, porque él lo hace así. Dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Y esto es realidad. Esto es algo que sigue pasando hasta el día de hoy. Los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días. Tienen la tendencia a morir muy jóvenes. Dice: pero yo en ti confiaré. Y entonces aquí vemos la historia. El Salmo 55 nos dice la historia de estos tres traidores desde el punto de vista de él, de David, que es el traidor número uno. El traidor número dos, que es Absalón. Absalón termina haciendo una revolución. ¿Y cómo termina Absalón? Termina en una guerra, propicia una guerra en la que va a atacar a su papá y termina con, lo voy a decir así porque así estaba, la Biblia dice que tenía un greñero de cabello y montando el caballo, sus greñas o su melena se le queda atorada en unas ramas y después van y lo matan. O sea, como una ironía de que por lo mismo que él presumía, eso fue lo que lo mató, su presunción, ¿sí? Y termina muerto. Y Aitofel, que dejó al rey que supuestamente iba a caer para irse del lado vencedor, al darse cuenta que Absalón ya fue muerto y el ejército de Absalón ha sido dispersado, Aitofel va y se ahorca. Y entonces vemos que el traidor número uno a lo mejor hizo cosas muy malas,
pero fue el único que fue delante de Dios y aceptó sus pecados, se arrepintió y Dios lo levantó. Fue el único. Dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Lo leyó mi hermana Claudia en la mañana y es la verdad. Entonces, ojo con esto, porque nosotros a veces somos muy buenos para decir, aquel anda mal, aquel anda peor, yo ando bien. Dice la Biblia, el que mire, el que sienta estar bien, mire que no caiga. ¿Cómo dice? El que piense, mire que no caiga, ¿no? Aguas, porque nosotros no sabemos, tal vez una persona que yo vea y que yo me entere que sí hizo algo muy, muy feo, muy grotesco, si esa persona se arrodilló, se arrepintió, Dios está con él. ¿Quién soy yo para andar enjuiciándolo, para andar diciendo a ese le va a ir peor que a mí porque pues yo nada más hice una mentirita y él hizo no sé qué? No tenemos por qué nosotros pensar así. Los otros dos traidores que fueron Absalón y Aitofel, pudiéramos decir, es que sí hicieron algo grotesco también. Fueron traidores de un rey, inclusive un familiar del rey, sí, pero el rey no quería que Absalón muriera. Llora, hace luto por su hijo, porque él no quería que Absalón muriera. Él quería que su hijo viviera. Él no estaba buscando su muerte, porque él sabía que era parte de consecuencia suya. Él le iba a perdonar la vida. Entonces, el único que tuvo una consecuencia en la que sí sufrió, pero no murió, fue aquel que se arrodilló y que aceptó sus pecados. Los otros dos, por más de que hayan tenido poquito tiempo de fama, poquito tiempo de fortuna, poquito tiempo en el que parecía que les iba bien, al contrario, su ruina fue rápido y fue contundente. ¿Qué podemos aprender del Salmo? Veamos que en el momento más difícil, aunque estemos pasando por una circunstancia que nosotros sepamos que es consecuencia de lo que nosotros hicimos, el único refugio que tenemos es Dios. Así sea Dios el que nos esté pasando por ese momento de dificultad, seamos como David y digamos, aún en este momento entrego, aún en este momento me humillo, aún en este momento no reclamo, aún en este momento apechugo, me aguanto. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, pero si yo me mantengo fiel y me mantengo, conectado con Dios en ese momento, la situación va a pasar y voy a salir bien librado. El hecho de que estemos viendo un salmo en el que David dedica tiempo no nada más para orarlo, sino para escribirlo, es que él, a pesar de que se sentía distante de Dios, él buscaba a Dios. Aunque se sentía que él había roto la confianza de Dios, de todas formas él lo buscaba. Hermanos, seamos como David. A Dios no somos perfectos, no siempre vamos a estar en una relación perfecta con Él, pero Él lo que está buscando de parte de nosotros es que le sigamos buscando, sigamos en humildad, entregándonos a Él y no simplemente decir, bueno, Él me está pasando por esta situación mal, ya no quiero nada con Él y olvidarme de Él. Eso no fue lo que hizo David. Al contrario, él supo que era de parte de Dios la mayoría de lo que le estaba pasando y supo aceptarlo y supo seguir buscando a Dios. Es muy difícil porque nuestra carnalidad nos lleva a ocultarnos de Dios cuando hacemos algo malo.
Tenemos que ser capaces de decir, mi carne no, mi espíritu sí. Yo tengo que buscar a Dios. Tengo que arrepentirme, tengo que humillarme, tengo que entregarme y tengo que mantenerme buscándolo para que la relación subsane y para que en la circunstancia, por más difícil que sea, yo pueda pasarla de la forma más adecuada. Hermanos, estas circunstancias se pasan así. No se pasan diciéndole al hermano, hermano, ora por mí, hermano, ora por mí, hermano, ora por mí. No. Cuando Dios te está pasando, ojo con esto, esto es cuando Dios, tú ya sabes que Dios te está pasando por una circunstancia que es tu consecuencia. De nada sirve que le digas a otro y a otro y a otro y a otro y 100 mexicanos ayúdenme a orar. No, porque si tú ya eres consciente que es algo que Dios te está haciendo pasar, pásala mejor como la pasó David. No diciéndole, a ver, vénganse levitas a orar por mí. No, yo en mi intimidad con Dios la estoy pasando y estoy apechugando y estoy llevando el plan en los tiempos de Dios. Y Dios a eso reacciona haciéndote exitoso. Y a pesar de que haya sufrimiento, va a haber al final un buen resultado. Vamos a ponernos de pie.